¿Alguna vez has sentido que mientras más intentas explicar quién eres, más perdida te sientes? ¿Que entre más compartes tus sueños, tus luchas, tus procesos internos, más pequeña se vuelve tu luz? Como si cada palabra que pronuncias llevara consigo un pedazo de tu esencia que se desvanece en el aire. No estás imaginando cosas. Hay una razón profunda por la que esto sucede, y hoy vamos a explorarla juntas. Existe un poder que pocas personas conocen, un poder que no se grita, que no se explica, que no necesita testigos. Es el poder del silencio sagrado. No el silencio que nace del miedo o la vergüenza, sino el que emerge de la sabiduría más profunda del alma. El silencio que protege, que nutre, que transforma. Carl Jung descubrió algo fundamental sobre la naturaleza humana. Descubrió que tenemos una necesidad inconsciente de validar nuestra existencia a través de los ojos de los demás. Buscamos ser vistas, comprendidas, aceptadas. Y en esa búsqueda, sin darnos cuenta, entregamos algo precioso. Entregamos nuestro poder. Cada vez que compartes los detalles más íntimos de tu vida, buscando comprensión, estás regalando tu energía vital. Y aunque parezca inofensivo, tiene un costo que tu alma siente profundamente. Alan Watts, el filósofo que dedicó su vida a explorar la naturaleza de la existencia, nos invita a hacer una pregunta diferente. ¿Y si no necesitas ser comprendida? ¿Y si la libertad verdadera no está en lograr que los demás te entiendan, sino en liberarte de esa necesidad? Imagina por un momento cómo sería tu vida si ya no tuvieras que explicarte, justificarte, demostrar tu valor o tu verdad a nadie. ¿Puedes sentir ese espacio de libertad? Hoy vamos a caminar juntas por un territorio que quizás nunca has explorado. Un territorio donde el silencio no es ausencia, sino presencia plena. Donde callar no es debilidad, sino la decisión consciente de proteger lo sagrado. Donde tu vida deja de ser una actuación para convertirse en una experiencia auténtica que solo tú necesitas comprender. Porque lo que callas se fortalece. Lo que guardas con intención se convierte en sabiduría. Y lo que no necesitas contar para que valga es lo que realmente vale. Respira profundo. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre la forma en que te relacionas contigo misma, con los demás y con la vida misma. Vamos a explorar por qué tu necesidad de hablar te está debilitando y cómo el silencio consciente puede convertirse en tu mayor acto de poder. Empecemos por entender algo fundamental. Desde que somos niñas, nos enseñan que nuestra voz importa, que debemos expresarnos, que hablar es poder. Y eso es verdad, hasta cierto punto. Pero nadie nos enseña que hay momentos en los que guardar silencio es aún más poderoso. Nadie nos dice que no todo lo que sentimos necesita ser verbalizado y que no todas las personas merecen acceso a nuestro mundo interior. Jung nos enseñó que cuando verbalizas una emoción o una experiencia, la sacas de tu inconsciente y la llevas al mundo exterior. Eso puede liberarte o debilitarte, dependiendo de cuándo lo haces, cómo lo haces y con quién lo compartes. Porque las palabras no son neutrales. Cada palabra que pronuncias deja una huella, no solo en quien te escucha, sino también en ti misma. ¿Has notado cómo después de contar algo muy personal, algo importante que estabas procesando, de repente sientes como si hubieras perdido algo? Como si ese momento ya no fuera completamente tuyo. Esa sensación no es casualidad. Es tu alma diciéndote que entregaste algo antes de tiempo, antes de que estuviera completamente formado dentro de ti. Piensa en una semilla. Cuando plantas una semilla, no la desentierras cada día para ver si está creciendo. No la muestras a todo el mundo. La cubres con tierra, la proteges, le das tiempo y espacio para que germine en la oscuridad. Y solo cuando ha desarrollado raíces fuertes, solo cuando está lista, rompe la superficie y se muestra al mundo. Así funciona también tu proceso interno. Las transformaciones más profundas, los cambios más significativos, las comprensiones más importantes necesitan gestarse en el silencio de tu interior. Necesitan tiempo en la oscuridad fértil de tu alma
sin la interferencia de opiniones externas, sin la presión de tener que explicarlas, sin el riesgo de que alguien las juzgue o las minimice antes de que tengan la fuerza suficiente para sostenerse por sí mismas. Watts lo expresaba de una manera hermosa. Decía que cuando intentas atrapar el agua con fuerza, se escapa entre tus dedos. Pero cuando abres la mano y la dejas fluir, el agua permanece contigo. Así es también con tu verdad. Cuando intentas aferrarla con palabras, cuando intentas capturarla para mostrarla a los demás, se escapa. Pero cuando la dejas ser en silencio, cuando permites que habite en ti, sin necesidad de demostrarla, se vuelve más real, más poderosa, más tuya. Hay algo que sucede en este mundo moderno que es casi violento con nuestra alma. Vivimos en una época donde se espera que compartamos todo. Nuestros logros, nuestros fracasos, nuestros estados de ánimo, nuestros pensamientos más íntimos. Las redes sociales han creado esta ilusión de que si algo no se comparte, no existe. De que si no lo cuentas, no vale. Y poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a vivir para contar, en lugar de contar para vivir. Empezamos a medir el valor de nuestras experiencias por la cantidad de likes, de comentarios, de validación externa que reciben. Y en ese proceso, perdemos contacto con algo esencial. Perdemos contacto con la experiencia directa de nuestra propia vida. Ya no preguntamos qué sentimos nosotras, sino qué pensarán los demás de lo que sentimos. Ya no nos preguntamos qué queremos, sino cómo se verá lo que queremos a los ojos de otros. Jung identificó esto como la pérdida de conexión con el self, con nuestro centro más auténtico. Cuando vivimos constantemente buscando validación externa, cuando necesitamos que otros nos confirmen que existimos, que tenemos valor, que nuestras experiencias son legítimas, estamos operando desde la sombra. Estamos dejando que nuestra inseguridad más profunda gobierne nuestra vida. Y la sombra, esa parte de nosotras que no queremos ver, se alimenta precisamente de eso. Se alimenta de nuestra necesidad de aprobación. Porque mientras dependamos de los demás para saber quiénes somos, nunca seremos libres. Mientras necesitemos contar nuestra historia para que valga la pena, nunca habitaremos plenamente nuestra propia existencia. Watts nos invitaría a preguntarnos algo radical. ¿Quién es la que necesita ser comprendida? Si observas profundamente, descubrirás que es el ego. Es esa construcción mental que llamamos yo, que tiene una necesidad insaciable de ser reconocida, validada, aplaudida. Pero tu verdadera naturaleza, tu esencia más profunda, no necesita nada de eso. Tu esencia simplemente es. Existe sin necesidad de justificarse o explicarse. Imagina un árbol. El árbol no le cuenta a nadie cómo está creciendo. No publica en redes sociales cada vez que desarrolla una nueva rama o pierde una hoja en otoño. Simplemente crece, florece, se transforma, atraviesa estaciones enteras en perfecto silencio. Y sin embargo, nadie duda de su existencia, de su valor, de su belleza. El árbol no necesita ser comprendido, simplemente necesita ser. Tú también puedes ser así. Puedes experimentar tu vida directamente, sin la mediación constante del juicio externo. Puedes atravesar tus propios inviernos y primaveras en silencio, permitiendo que las transformaciones sucedan a su propio ritmo, sin tener que documentarlas, sin tener que justificarlas, sin tener que convertirlas en contenido para el consumo de otros. Y si estas palabras ya están tocando algo en ti, si sientes que este es un espacio donde tu alma puede respirar, te invito a que te quedes, a que permitas que estos vientos de pensamiento te acompañen no solo hoy, sino en cada paso de tu viaje hacia ti misma. Suscríbete, no por obligación, sino porque reconoces que aquí hay algo que tu espíritu necesita escuchar. Porque este camino hacia el silencio sagrado, hacia la libertad verdadera, no se recorre en un solo día. Es un despertar gradual, una práctica constante de volver a ti misma una y otra vez. Ahora, exploremos algo más profundo. ¿Por qué nos resulta tan difícil callar? ¿Por qué sentimos esa urgencia casi compulsiva de compartir lo que estamos viviendo?
sintiendo, pensando. Jung diría que es porque no hemos aprendido a estar con nosotras mismas. Porque cuando estamos solas con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, sin la distracción de compartirlas con otros, nos enfrentamos con algo incómodo. Nos enfrentamos con nuestra propia compañía. Y muchas veces lo que encontramos ahí no nos gusta. Encontramos dudas, miedos, inseguridades. Encontramos partes de nosotras que hemos estado evitando. Y es más fácil hablar, compartir, contar, que quedarnos ahí y mirar de frente lo que está presente. Hablar se convierte en una forma de escape. Una forma de no tener que sentir completamente lo que estamos viviendo. Pero Watts nos recordaría que en ese escape, en esa resistencia a estar completamente presentes con nuestra experiencia, perdemos algo invaluable. Perdemos la oportunidad de conocernos realmente. Porque solo en el silencio, solo en la quietud de estar completamente presentes con lo que es, podemos descubrir quiénes somos más allá de nuestras historias, más allá de nuestras explicaciones, más allá de la imagen que proyectamos al mundo. Hay una diferencia fundamental entre soledad y aislamiento. El aislamiento es cuando te separas del mundo por miedo, por dolor, porque sientes que nadie te entiende y te rindes ante esa incomprensión. Eso no es lo que estamos explorando aquí. Lo que estamos explorando es la soledad sagrada. Esa capacidad de estar completa contigo misma sin necesitar llenar el espacio con palabras, sin necesitar la confirmación constante de que existes. En esa soledad sagrada descubres algo sorprendente. Descubres que no estás vacía, que cuando dejas de llenarte con la validación externa, cuando dejas de buscar fuera la confirmación de tu valor, aparece una plenitud que siempre estuvo ahí. Una plenitud que no depende de nada ni de nadie. Una plenitud que es tu naturaleza más esencial. Jung llamaba a esto el encuentro con el self. Es ese momento en que dejas de identificarte únicamente con tu ego, con esa pequeña construcción mental que necesita constante validación, y empiezas a conectar con algo más grande, con esa totalidad que eres, que incluye tu luz y tu sombra, tu certeza y tu duda, tu fuerza y tu vulnerabilidad. Y ese encuentro no puede suceder en medio del ruido. No puede suceder mientras estés constantemente narrando tu vida para otros. Necesita silencio, necesita espacio, necesita que estés dispuesta a quedarte contigo misma, incluso cuando sea incómodo, incluso cuando no tengas todas las respuestas, incluso cuando no sepas exactamente quién eres. Porque en ese no saber, en esa incertidumbre que abrazas en lugar de explicar, es donde comienza la verdadera sabiduría. Watts lo llamaba la sabiduría de la inseguridad. La comprensión de que no necesitas tener todo resuelto, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas poder explicarte completamente para ser valiosa, para ser completa, para ser suficiente. Piensa en las personas que más admiras, aquellas que tienen una presencia magnética, una paz interior que se siente incluso sin palabras. ¿Qué es lo que tienen? No es que hablen más o mejor que los demás, es precisamente lo contrario. Tienen una cualidad de silencio, una profundidad que viene de haber habitado su interior sin necesidad de compartirlo constantemente. Tienen una autenticidad que no depende de la aprobación ajena. Esas personas han aprendido algo fundamental. Han aprendido que su valor no está en su capacidad de explicarse, sino en su capacidad de ser. Que su poder no viene de convencer a otros de quiénes son, sino de saber quiénes son en el silencio de su propia presencia. Y tú también puedes desarrollar esa cualidad. No es algo reservado para unos pocos iluminados. Es un camino disponible para cualquiera dispuesta a hacer el trabajo interior. Dispuesta a sentarse con su propia experiencia sin necesidad de convertirla inmediatamente en palabras. Dispuesta a dejar que las cosas maduren dentro antes de exponerlas fuera. Ahora bien, esto no significa que nunca debas hablar, que nunca debas compartir, que debas convertirte en una ermitaña que rechaza toda conexión humana. Esa no es la invitación. La invitación es a desarrollar discernimiento. A preguntarte antes de hablar, ¿realmente necesito decir esto?
¿Estoy hablando desde mi centro o desde mi necesidad de validación? ¿Estoy compartiendo para conectar genuinamente o para llenar un vacío que solo yo puedo llenar? Jung hablaba de la importancia de establecer límites psicológicos, de proteger tu mundo interior como protegerías tu hogar. No todos merecen entrar. No todos están preparados para recibir lo que tienes que compartir con respeto y cuidado. Algunas personas escuchan con curiosidad superficial, otras con envidia disfrazada, y otras simplemente no tienen la capacidad de sostener el peso de tu verdad. Cuando compartes algo profundo con la persona equivocada, cuando abres tu corazón a alguien que no puede honrar lo que le estás mostrando, no solo pierdes energía, creas una herida nueva. Porque sentirse incomprendida o juzgada en tu vulnerabilidad duele más que no haber compartido nada en absoluto. Por eso la selectividad es un acto de amor propio. Elegir cuidadosamente con quién compartes tus procesos internos, tus sueños en gestación, tus luchas más profundas, no es ser distante o fría, es ser sabia. Es reconocer que tu mundo interior es sagrado y merece ser tratado como tal. Watts diría que cuando proteges tu silencio, cuando no sientes la compulsión de explicarte constantemente, estás fluyendo con la naturaleza misma de la vida. Porque la vida no se explica. La vida simplemente se vive. Las flores no explican por qué florecen. Los ríos no justifican su dirección. El sol no pide permiso para brillar. Simplemente son lo que son, y en esa simplicidad hay una perfección absoluta. Tú también eres parte de esa naturaleza. Tú también puedes simplemente ser, sin tener que convertir cada momento en una narrativa que otros puedan entender. Puedes experimentar la totalidad de tu existencia directamente, sin la mediación constante del lenguaje, sin la necesidad de traducir cada sentimiento en palabras que otros puedan consumir. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando dejas de intentar ser comprendida, cuando sueltas esa necesidad desesperada de que otros te vean exactamente como eres, algo mágico sucede. Te vuelves más comprensible. No porque estés explicándote mejor, sino porque estás siendo más auténtica. Tu presencia habla más fuerte que cualquier palabra que pudieras decir. Las personas sienten cuando estás hablando desde tu centro verdadero o desde tu necesidad de aprobación. Sienten cuando tus palabras surgen de la plenitud o del vacío. Y cuando hablas menos pero con más verdad, cuando tus palabras emergen del silencio profundo en lugar de la ansiedad superficial, tienen un peso diferente. Tienen un poder que no puede ser ignorado. Existe también otra dimensión del silencio que es crucial entender. El silencio es donde sucede la transformación. Jung lo sabía bien. Hablaba del proceso de individuación, ese camino hacia la totalidad que cada alma está llamada a recorrer. Y ese proceso, en su núcleo más esencial, es privado. Es un trabajo que solo tú puedes hacer, en la intimidad de tu propia psique. Imagina el proceso del alquimista, que Jung usaba como metáfora para la transformación psicológica. El alquimista trabajaba en secreto, en su laboratorio, transformando metales ordinarios en oro. Esa transformación no podía ser observada por todos. Necesitaba el recipiente cerrado, el fuego constante, el tiempo necesario sin interferencias. Tu proceso de transformación es igual. Cuando estás atravesando cambios profundos, cuando estás integrando partes de tu sombra, cuando estás curando heridas antiguas, cuando estás gestando una nueva versión de ti misma, necesitas ese recipiente cerrado. Necesitas proteger ese proceso de las opiniones, los consejos no solicitados, las proyecciones de otros sobre quién deberías ser o cómo deberías cambiar. Porque si abres ese recipiente demasiado pronto, si expones tu proceso mientras aún es frágil, puede disiparse. Las voces externas pueden interferir con tu propia voz interna. Las expectativas de otros pueden nublar tu propia sabiduría. Y lo que podría haber sido una transformación profunda, se convierte en un cambio superficial diseñado para complacer a tu audiencia en lugar de servir a tu alma. Watts lo expresaría de otra manera. Diría que cuando intentas controlar cómo otros perciben tu proceso de cambio,
Cuando intentas gestionarlo y presentarlo de cierta manera, pierdes la espontaneidad misma del cambio, porque la verdadera transformación no puede ser controlada, solo puede ser permitida, solo puede ser vivida. Y si estás sintiendo esa paz ahora, aunque sea por un instante, quiero que sepas que este es solo el comienzo. Hay tantas capas más por explorar. Si quieres seguir este camino de autoconocimiento y liberación, deja que estos vientos de pensamiento sigan soplando en tu vida. Comparte este mensaje con alguien que necesita recordar su propia libertad, porque no estás sola en este viaje hacia el silencio sagrado, hacia la autenticidad verdadera. Hay miles de mujeres despertando a esta misma verdad. Ahora vamos más profundo todavía. Hay algo que sucede cuando te comprometes con el silencio consciente, cuando dejas de narrar cada aspecto de tu vida para consumo externo. Empiezas a recuperar tu energía. Jung entendía que la psique tiene una cantidad finita de energía. Cada vez que la gastas en palabras innecesarias, en explicaciones compulsivas, en justificaciones que nadie pidió, esa energía ya no está disponible para tu crecimiento interior. Es como tener una fuente de agua limitada. Puedes dejar que se derrame constantemente en conversaciones que no llevan a ninguna parte, o puedes canalizarla conscientemente hacia donde realmente importa, hacia tu creatividad, hacia tu sanación, hacia tus metas, hacia las relaciones que verdaderamente nutren tu alma. Cada palabra que no dices cuando no necesitas decirla es energía que conservas. Cada momento en que resistes el impulso de compartir lo que estás procesando es fuerza que acumulas. Y con el tiempo, esa energía conservada se transforma en algo notable. Se transforma en presencia, en claridad, en poder interior. Piensa en las personas que conoces que hablan constantemente de sus problemas, de sus dramas, de todo lo que les sucede. ¿Has notado cómo muchas veces parecen atrapadas en los mismos patrones una y otra vez? Esto no es coincidencia. Cuando verbalizas algo constantemente, sin haberlo procesado internamente, lo mantienes activo, lo mantienes vivo. Es como si estuvieras regando una planta que quieres que deje de crecer. Jung lo llamaba la diferencia entre elaborar psicológicamente y simplemente repetir. Elaborar es ese trabajo interno donde procesas, integras, transformas. Repetir es cuando cuentas la misma historia una y otra vez sin que nada cambie en tu interior. Y la repetición no solo no te ayuda, te ata más fuertemente a aquello de lo que estás tratando de liberarte. El silencio te da ese espacio de elaboración. Cuando te sientas con tu experiencia sin necesidad de convertirla inmediatamente en palabras, le das a tu psique el tiempo y el espacio para hacer su trabajo, para encontrar conexiones que no son obvias, para integrar comprensiones que no pueden ser forzadas, para sanar de maneras que no pueden ser explicadas pero que son profundamente reales. Watts hablaría del concepto de Wu Wei, esa acción sin esfuerzo que surge de estar en armonía con el flujo natural de las cosas. El silencio es Wu Wei aplicado a tu vida interior. Es la comprensión de que no necesitas hacer nada, explicar nada, forzar nada. Simplemente necesitas estar, permitir, observar. Y en ese permitir, en ese no hacer compulsivo, sucede la transformación más profunda. Hay también un aspecto del silencio que tiene que ver con el respeto a ti misma. Cuando compartes cada detalle de tu vida, cuando te vuelves un libro abierto para cualquiera que pregunte, estás enviando un mensaje a tu psique. Le estás diciendo que tu mundo interior no es especial, que no merece protección, que no tiene valor intrínseco suficiente para ser guardado. Pero cuando estableces límites, cuando eliges conscientemente qué compartir y qué guardar, le estás diciendo a tu alma algo completamente diferente. Le estás diciendo que sí importa, que sí es valiosa, que sí merece ser tratada con cuidado y reverencia. Y tu psique responde a eso. Empieza a darte más, a revelarte más, porque sabe que lo que te muestra será honrado y protegido. Es como tener una amistad. Si cada vez que tu mejor amiga te cuenta algo íntimo, tú inmediatamente se lo cuentas a otros, eventualmente dejará de confiarte sus secretos,
Tu propia alma funciona igual. Si cada vez que tienes una revelación interna la expones inmediatamente al escrutinio externo, tu alma dejará de confiarte sus secretos más profundos. Pero cuando demuestras que puedes sostener lo sagrado en silencio, cuando muestras que puedes ser la guardiana confiable de tu propio proceso, tu alma se abre más, te revela más, te guía más profundamente hacia tu verdad, porque confía en que la tratarás con el respeto que merece. Jung hablaba también de la importancia de los rituales internos, de crear espacios sagrados dentro de tu vida donde puedas encontrarte contigo misma sin interferencia. El silencio es un ritual. Es un espacio sagrado que creas no solo como ausencia de palabras, sino como presencia de conciencia profunda. Puedes crear rituales de silencio en tu vida cotidiana. Momentos donde deliberadamente no compartes lo que estás viviendo. Donde te sientas con tu experiencia como si fuera un tesoro que solo tú puedes contemplar. Puede ser por la mañana, antes de que el mundo te bombardee con sus demandas. Puede ser por la noche, cuando revisas tu día, no para contarlo a otros, sino para comprenderlo tú misma. Estos rituales de silencio se convierten en el recipiente donde tu transformación puede suceder. Son el laboratorio del alquimista, donde el plomo de tu experiencia ordinaria se transforma en el oro de la sabiduría. Y ese proceso no puede ser apurado. No puede ser compartido en tiempo real. Solo puede ser vivido, respetado, honrado en la privacidad de tu propio ser. Watts nos recordaría que todo en la naturaleza tiene su tiempo. Las estaciones no pueden ser forzadas. La primavera no llega porque lo anuncies, llega cuando llega. Tu transformación también tiene su propio tiempo, y respetar ese tiempo, permitir que las cosas maduren a su propio ritmo sin la presión de tener que reportar constantemente tu progreso, es un acto de profunda sabiduría. Ahora, déjame compartir contigo algo sobre la vulnerabilidad verdadera versus la sobreexposición. Porque hay una confusión en nuestra cultura sobre esto. Se nos ha dicho que ser vulnerable es compartir todo, exponer cada herida, contar cada lucha. Pero eso no es vulnerabilidad. Eso es sobreexposición. Y la sobreexposición no te hace fuerte. Te hace permeable de maneras que no son saludables. La vulnerabilidad verdadera es la capacidad de estar completamente presente con tu experiencia sin defensas, sin pretensiones, sin necesidad de ser alguien que no eres. Pero esa vulnerabilidad puede existir completamente en el espacio privado de tu propia conciencia. No necesita ser performativa, no necesita audiencia. Puedes ser profundamente vulnerable contigo misma. Puedes mirarte en el espejo de tu propia conciencia sin maquillaje emocional, sin filtros psicológicos, sin pretensiones. Puedes reconocer tus miedos, tus inseguridades, tus zonas de sombra, sin necesidad de convertir ese reconocimiento en contenido para otros. Y es en esa vulnerabilidad privada donde sucede la sanación más profunda. Porque no estás preocupada por cómo te ves siendo vulnerable. No estás gestionando las percepciones. No estás esperando validación o compasión de nadie. Simplemente estás siendo honesta contigo misma. Y esa honestidad radical, ese encuentro desnudo con tu propia verdad, es donde comienza la verdadera liberación. Jung diría que ahí es donde encuentras tu sombra y la integras, no en el acto de confesarla públicamente, sino en el acto privado de reconocerla, aceptarla y hacer las paces con ella. La integración de la sombra es un trabajo profundamente personal. Nadie más puede hacerlo por ti. Y mientras más intentas hacerlo públicamente, más difícil se vuelve, porque ahora también tienes que gestionar cómo otros reaccionan a tu sombra. Watts agregaría que en esa privacidad, en ese espacio donde no hay expectativas externas, puedes finalmente soltar. Puedes soltar la necesidad de ser una cierta manera. Puedes soltar la imagen que has estado manteniendo. Puedes simplemente ser el flujo caótico y hermoso de la vida expresándose a través de ti, sin necesidad de editarlo, explicarlo o justificarlo. Y ahora quiero invitarte a una práctica que puedes llevar contigo más allá de este momento. Es una práctica de silencio consciente,
un ritual de reconexión con tu centro más profundo. Encuentra un lugar donde puedas estar sola, aunque sea por unos minutos. Puede ser en tu habitación, en un parque, en cualquier espacio donde puedas tener un momento contigo misma sin interrupciones. Cierra tus ojos si te sientes cómoda haciéndolo. Si no, simplemente suaviza tu mirada. Lleva tu atención a tu respiración. No intentes cambiarla, solo obsérvala. Nota cómo entra el aire, cómo sale. Siente tu cuerpo en este momento. Los puntos donde hace contacto con la superficie donde estás sentada o parada. La temperatura del aire en tu piel. Los sonidos a tu alrededor. Ahora, trae a tu mente algo que has estado queriendo compartir con alguien. Puede ser una preocupación, un logro, un sentimiento, cualquier cosa que hayas sentido el impulso de contar. En lugar de pensar en cómo se lo contarías a alguien, simplemente siéntelo. ¿Dónde vive en tu cuerpo? ¿Qué textura tiene? ¿Qué color? ¿Qué peso? No lo conviertas en palabras, solo permite que esté presente. Respíralo, dale espacio y pregúntate suavemente, ¿qué está tratando de enseñarme esto? ¿Qué necesita de mí que no sea ser compartido con otros? Tal vez necesita ser sentido más profundamente. Tal vez necesita tu compasión. Tal vez necesita tiempo para revelarte su significado completo. Quédate aquí tanto tiempo como necesites, en este espacio de silencio, en este encuentro privado con tu propia experiencia, y nota cómo te sientes. Probablemente hay una sensación de plenitud aquí, de completud, que no depende de que nadie más te entienda. Eso que estás sintiendo, esa paz que viene de estar completamente contigo misma, eso es tu poder verdadero. Esta práctica puede convertirse en tu ancla. Cada vez que sientas el impulso de compartir algo buscando validación externa, puedes volver aquí primero. Puedes preguntarte, ¿ya me di a mí misma lo que estoy buscando de otros? Y muchas veces descubrirás que cuando te das a ti misma esa presencia plena, esa escucha profunda, la necesidad de buscarlo fuera se disuelve. Y si esta práctica te ha servido, si has sentido aunque sea un pequeño cambio en tu interior, te invito a explorar más de estas reflexiones. Dale like si este mensaje llegó a tu corazón y déjame saber en los comentarios. ¿Qué descubriste sobre ti misma en esta práctica? Me encantaría leerte, saber qué está despertando en ti este camino del silencio sagrado. Vamos más profundo todavía. Hay una dimensión del silencio que tiene que ver con tu poder creativo, con tu capacidad de manifestar lo que deseas en tu vida. Y esto es algo que tanto Jung como Watts entendieron de maneras diferentes pero complementarias. Jung hablaba de cómo las ideas, los sueños, los proyectos necesitan incubación en el inconsciente antes de poder nacer plenamente al mundo. Cuando tienes una visión, cuando surge en ti el deseo de crear algo nuevo, de cambiar algo en tu vida, de convertirte en alguien diferente, esa semilla es frágil al principio. Necesita la protección de tu silencio para desarrollar raíces fuertes. Si la compartes demasiado pronto, si la expones a las dudas de otros, a las opiniones, a las proyecciones de lo que otros creen que deberías o no deberías hacer, esa semilla puede marchitarse antes de tener la oportunidad de crecer. No porque las opiniones de otros tengan poder sobre tu realidad, sino porque cuando tu confianza en tu propia visión aún es frágil, las voces externas pueden sembrar dudas que descarrilan tu proceso. Hay un poder misterioso en guardar tus intenciones, tus sueños, tus proyectos en gestación. Es como si al guardarlos en silencio, les dieras toda tu energía. Al no dispersar esa energía en palabras, permanece concentrada, enfocada, potente. Y esa energía concentrada es lo que transforma los sueños en realidad. ¿Has notado cómo a veces cuando cuentas un plan con mucho entusiasmo, después de contarlo, sientes que pierde un poco de su magia? Como si al verbalizarlo se hubiera desinflado algo. Eso es real, porque parte de la energía que necesitabas para realizarlo se fue en la narración. Se fue en la anticipación compartida, en la gestión de las reacciones de otros, en la defensa de tu visión ante quienes no la entienden. Pero cuando trabajas en silencio,
Cuando construyes tu sueño paso a paso sin sentir la necesidad de anunciarlo, de actualizarlo constantemente, algo hermoso sucede. Todo tu ser está alineado con esa visión. No hay fragmentación. No hay parte de ti tratando de convencer a otros mientras otra parte está intentando manifestar. Estás completa, unificada, enfocada. Watts lo diría así. Cuando sueltas la necesidad de que tu proceso sea visto y validado por otros, puedes fluir con él completamente. No hay resistencia interna. No hay una parte de ti preocupada por cómo se ve desde afuera. Puedes moverte con la naturalidad de un río que simplemente fluye hacia el mar sin anunciar su camino. Y hay algo más. Cuando finalmente compartes lo que has creado en silencio, cuando lo que muestras es el resultado y no el proceso, tiene un impacto completamente diferente. Porque no estás pidiendo permiso, no estás buscando validación, no estás justificándote. Simplemente estás diciendo, esto es lo que he creado, esto es lo que he hecho realidad. Y eso tiene un poder que no puede ser ignorado. Las personas respetan a quienes hacen en lugar de hablar de hacer. Respetan a quienes aparecen con resultados en lugar de promesas. No porque necesites el respeto de otros para validar tus logros, sino porque ese respeto refleja algo real. Refleja que has aprendido a confiar en ti misma más que en las opiniones de otros. Que tu compromiso contigo misma es más fuerte que tu necesidad de aprobación externa. Jung también habló de cómo el proceso de individuación, ese camino hacia la totalidad, requiere diferenciarte de lo colectivo. Requiere que dejes de vivir según las expectativas, los valores, las narrativas que la cultura te ha dado y empieces a descubrir tus propios valores, tu propia verdad, tu propio camino. Y ese proceso de diferenciación es inherentemente solitario. No porque tengas que aislarte del mundo, sino porque solo tú puedes hacer este trabajo. Solo tú puedes descubrir quién eres cuando no estás siendo quien otros esperan que seas. Y ese descubrimiento requiere silencio. Requiere momentos donde no estás performando para una audiencia, donde no estás traduciendo tu experiencia en términos que otros puedan entender. En ese silencio, en esa soledad consciente y elegida, empiezas a escuchar tu propia voz. No la voz de tus padres, no la voz de tu cultura, no la voz de las expectativas sociales. Tu voz. Esa voz suave, pero persistente que siempre ha estado ahí, esperando a que hicieras suficiente silencio para poder escucharla. Y esa voz te guiará más fielmente que cualquier consejo externo. Porque esa voz conoce tu camino, conoce tu propósito, conoce lo que tu alma vino a hacer en esta vida. Pero solo puedes escucharla cuando dejas de llenar cada momento con ruido, con palabras, con la necesidad de compartir y verificar cada paso con otros. Watts hablaría de esto como volver a tu naturaleza original. Esa naturaleza que existía antes de que aprendieras a preocuparte por lo que otros piensan, antes de que internalizaras todas las voces externas que te dicen quién deberías ser. Esa naturaleza espontánea, auténtica, libre, que simplemente es sin esfuerzo. Y para volver a esa naturaleza original, necesitas desaprender. Necesitas soltar las capas de condicionamiento que te han enseñado que tu valor depende de cómo otros te perciben. Y eso no puede ser un proceso público. No puedes desaprender el condicionamiento mientras simultáneamente estás buscando la aprobación que ese condicionamiento te enseñó a buscar. Tiene que suceder en privado, en momentos donde estás completamente sola contigo misma, donde no hay nadie a quien impresionar, nadie cuya opinión tengas que considerar, nadie que pueda validar o invalidar tu experiencia. Solo tú, enfrentándote con la pregunta más fundamental: ¿quién soy cuando nadie está mirando? Esa pregunta puede dar miedo al principio, porque tal vez descubras que no sabes quién eres sin el reflejo de los demás. Tal vez te des cuenta de que has estado tan ocupada siendo quien otros necesitan que seas, que has perdido contacto con quién eres realmente. Y eso puede sentirse como estar perdida. Pero Jung te diría que ese momento de aparente pérdida es en realidad el comienzo del verdadero encuentro contigo misma.
porque solo cuando te das cuenta de que te has perdido, puedes empezar el viaje de regreso a casa. Y ese hogar al que regresas no es un lugar externo, es tu propio ser. Es esa sensación de estar completa en ti misma, de no necesitar nada ni nadie fuera de ti para sentirte entera. Y Watts agregaría que ese hogar siempre ha estado aquí. Nunca lo perdiste realmente. Solo dejaste de prestarle atención porque estabas demasiado ocupada buscando fuera lo que ya tenías dentro. Y el silencio es simplemente la práctica de devolver tu atención a donde siempre ha pertenecido. A ti misma, a este momento, a la experiencia directa de estar viva sin necesidad de narrativa, sin necesidad de explicación. Ahora quiero hablarte de algo que puede ser liberador, pero también confrontante. Cuando empiezas a practicar el silencio sagrado, cuando empiezas a compartir menos de tu vida, tus procesos, tus pensamientos, algunas personas en tu vida lo van a notar y algunos no lo van a entender. Algunos incluso lo van a tomar personal. Puede haber personas que están acostumbradas a tener acceso ilimitado a tu mundo interior, que están acostumbradas a que les cuentes todo. Y cuando empiezas a establecer límites, cuando empiezas a guardar cosas solo para ti, pueden sentirse excluidas, confundidas, incluso ofendidas. Jung diría que esas reacciones nos están diciendo algo importante. Nos están mostrando que esas relaciones tal vez no estaban basadas en un respeto genuino por tu autonomía, sino en una dinámica donde tú proveías información, entretenimiento, drama o acceso a tu vida que satisfacía alguna necesidad en ellos. Y cuando cambias esa dinámica, cuando dejas de proveer eso, la relación se revela tal como es. Y a veces descubres que no era tan profunda como creías, que no estaba basada en amor genuino o respeto mutuo, sino en un intercambio donde tú dabas más de lo que recibías. Eso puede doler. Puede ser difícil darte cuenta de que algunas de las personas que considerabas cercanas no están felices cuando empiezas a protegerte, a cuidarte, a establecer límites saludables. Pero ese dolor es parte del proceso de individuación. Es parte de descubrir quién está realmente contigo en tu camino hacia la totalidad y quién estaba solo disfrutando del espectáculo. Las relaciones verdaderas, las que realmente importan, no se rompen cuando empiezas a cultivar el silencio sagrado. Al contrario, se profundizan. Porque cuando compartes menos pero con más intención, cuando tus palabras emergen de un lugar de verdad profunda en lugar de necesidad compulsiva, la conexión se vuelve más real. Ya no estás usando palabras para llenar espacios vacíos o para gestionar ansiedades. Estás compartiendo desde la plenitud. Y eso crea una calidad de intimidad completamente diferente. Una intimidad que no se basa en la cantidad de información intercambiada, sino en la calidad de presencia que ofreces. Watts te recordaría que las personas que se ofenden cuando estableces límites saludables están revelando su propia falta de completud. Están mostrando que necesitaban algo de ti que solo ellos pueden darse a sí mismos. Y tú no eres responsable de llenar ese vacío en otros. Tu única responsabilidad es contigo misma, con tu propia integridad, con tu propio camino. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando dejas de intentar sostener a todos, cuando dejas de compartir en exceso para mantener relaciones que te agotan, creas espacio para conexiones reales, para personas que te ven en tu totalidad, que respetan tu silencio tanto como tus palabras, que no necesitan que te expliques constantemente porque te entienden a un nivel más profundo. Esas son las relaciones que nutren tu alma, las que no te piden que te vacíes para llenarlas, las que honran tu necesidad de retiro, de introspección, de tiempo a solas, las que saben que cuando emerges de tu silencio, lo que traes contigo tiene un valor que no puede ser medido en cantidad de palabras, sino en calidad de presencia. Y si estas palabras han resonado en tu interior, te invito a que te quedes aquí, en este espacio. Estos vientos de pensamiento seguirán soplando, trayendo consigo nuevas reflexiones, nuevas invitaciones al despertar. Suscríbete como una elección consciente de seguir nutriendo tu alma.
Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte con amor, porque este mensaje no es solo para ti. Es para todas las mujeres que están listas para reclamar su poder, su silencio, su verdad más profunda. Ahora, acercándonos al cierre de este viaje, quiero dejarte con una comprensión final. El silencio sagrado no es el fin del camino, es el comienzo. Es la puerta que te lleva de vuelta a ti misma. Y una vez que atraviesas esa puerta, una vez que descubres el poder de habitar tu propia presencia sin necesidad de narrarla constantemente, tu vida se transforma. Te vuelves selectiva con tu energía. Ya no la gastas en explicarte a quien no está preparado para entenderte. Ya no la desperdicias en conversaciones que no llevan a ninguna parte. La conservas, la cultivas, la diriges conscientemente hacia lo que realmente importa. Te vuelves misteriosa, incluso para ti misma, porque dejas de intentar definirte constantemente, de encerrarte en narrativas rígidas sobre quién eres. Te permites ser fluida, cambiante, multidimensional. Te permites contener contradicciones, misterios, profundidades que no pueden ser explicadas. Te vuelves poderosa de una manera silenciosa. No es el poder que grita o que necesita ser demostrado. Es el poder que simplemente es. El poder de una mujer que sabe quién es y no necesita convencer a nadie de ello. El poder de alguien que ha hecho las paces con su sombra y ya no tiene miedo de su propia complejidad. Te vuelves libre, libre de la necesidad de aprobación, libre de la ansiedad de ser malentendida, libre de la compulsión de explicarte. Y en esa libertad descubres una paz que no depende de circunstancias externas. Una paz que es tu naturaleza más esencial. Jung lo llamaría la realización del self. Ese momento en que ya no estás fragmentada entre lo que eres y lo que crees que deberías ser. Cuando tu consciente y tu inconsciente están en diálogo. Cuando tu luz y tu sombra se reconocen mutuamente. Cuando eres totalidad, no perfección. Watts lo llamaría despertar. Ese momento en que te das cuenta de que nunca estuviste separada de la vida misma, que no necesitas mejorar, arreglar o transformarte para ser suficiente, que ya eres la expresión perfecta de la vida en este momento, fluyendo como un río hacia el océano, sin preguntar si lo está haciendo bien. Y estas dos visiones, aunque diferentes en lenguaje, apuntan a la misma verdad. La verdad de que eres mucho más de lo que puedes decir con palabras, que tu esencia no puede ser capturada en narrativas, que tu valor no puede ser medido por aprobación externa, que tu vida no necesita ser entendida por otros para ser profundamente significativa. El silencio sagrado es tu derecho de nacimiento, es tu refugio, tu templo, tu laboratorio de transformación. Es donde sanarás las heridas más profundas. Es donde descubrirás tu voz verdadera. Es donde te convertirás en quien siempre has sido, pero habías olvidado. No tengas miedo de habitar ese silencio. No tengas miedo de decepcionar a quienes esperan que seas un libro abierto. No tengas miedo de ser malentendida, porque en ese silencio, en esa aparente soledad, encontrarás una compañía que nunca te abandonará. Tu propia presencia, tu propia verdad, tu propia completud. Y desde ahí, desde ese centro inquebrantable, podrás ofrecer al mundo no lo que otros esperan de ti, sino lo que realmente eres. Y eso es el regalo más grande que puedes dar. No la versión editada, no la narrativa cuidadosamente construida, sino la verdad radiante de tu ser exactamente como es. Así que haz las paces con tu silencio. Honra tu necesidad de retiro. Protege tu mundo interior como el tesoro sagrado que es. Y confía en que lo que cultivas en secreto, lo que nutres en la oscuridad fértil de tu alma, florecerá en su momento perfecto. No porque lo anuncies, sino porque es inevitable, porque esa es la naturaleza de la vida misma. Y cuando flor crezca, cuando tu transformación se haga visible, no necesitarás palabras para explicarla. Tu presencia hablará, tu paz hablará, tu poder silencioso hablará más fuerte que cualquier explicación que pudieras dar. Que estos vientos de pensamiento te acompañen en tu viaje de regreso a ti misma.
Que encuentres en el silencio no vacío, sino plenitud. No soledad, sino compañía sagrada. No ausencia, sino presencia absoluta. Y recuerda, no todo se cuenta, porque lo más valioso se cuida, lo más sagrado se protege, y lo más verdadero vive en el silencio del alma, esperando el momento perfecto para revelarse. No en palabras, sino en la forma en que habitas tu vida. Gracias por estar aquí. Gracias por atreverte a explorar este territorio del silencio sagrado. Y sobre todo, gracias por reconocer que tu mundo interior merece ser tratado con la reverencia que solo tú puedes ofrecerle.